Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. A continuación, el tema de hoy. Pedro niega a Jesús. Tema de hoy día, miércoles 8 de junio. Feliz y bendecido día. Le damos gracias a Dios Padre por permitirnos, una vez más, tener vida y salud también para poder llegar hasta ustedes a través de este programa, Reflexiones de la Palabra, desde esta cabina radial Betel 102.1 FM. Saludos a todos los oyentes que están en sintonía, a los que nos ven a través de las redes, a través del WhatsApp, del Facebook, de YouTube, ahora también en Instagram, como Reflexionando. Nos saludos a todos los hermanos de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial de 1 de diciembre, al pastor Omar Huelvas, que hoy no puede estar aquí con ustedes. Ya será en otra oportunidad. Y bueno, a todas también las personas que poco a poco se van agregando al grupo del WhatsApp, personas de diferentes partes de Venezuela. Disculpen si no los nombro a todos, pero son bastantes las personas que poco a poco se van ido agregando. Que la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo llegue a todos ustedes y a sus hogares. Aquí en la cabina radial está mi esposo Richard Ángeles, que es el conductor del programa, el hermano Giancarlos Antúñez, el hermano Edgar Velasco, también de la Caramuca, y quien les habla, María Antonia Rojas. Saludo también al hermano Eliaquín, que está en los controles. Hoy corresponde al tema de Pedro niega a Jesús. Está en el capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Solamente les voy a leer parte de los versículos, desde el 15 al 18. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada, portera, dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Amén. Buenas tardes con todos. Siempre es recomendable y aconsejable leer la escritura de la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos juzgará o la palabra la que nos salvará. Eso siempre ténganlo presente. Es la palabra de Dios la que nos va a juzgar. No la interpretación, no las historias, no los testimonios. Lo que nos salva es la palabra de Dios. La palabra de Dios la que nos va a juzgar. Dicho esto, es obvio que el otro discípulo que seguía a Jesús era Juan. Y ese discípulo pues tenía muchas vinculaciones con la gente que estaba en Jerusalén. Por eso él le permiten entrar a este lugar de círculos. Y para Juan no era ningún problema entrar y salir. Pero el otro discípulo era Pedro. Porque la historia de hoy día que estamos hablando, lo que va a suceder es con Pedro, es con Juan. Hay que entender que una vez que Jesucristo es prendido, está arrestado, lo siguen Pedro y Juan hasta la casa del sumo sacerdote. Pedro queda afuera y Juan ingresa.
¿Sí? Muy bien. Y ahí va a pasar algo con la portera. Y en ese lugar va a suceder algo que se cumple la profecía de nuestro Señor. Por ningún momento usted crea que Juan y Pedro lo seguían por curiosidad, no. Ellos tenían amor y devoción al Señor. No duden de Pedro, no duden de Juan, de su amor a Dios. Por eso lo seguían. No vale. Para poder interpretar correctamente esto y que nos sirva. Juan no se menciona a sí mismo. Juan se oculta porque está demostrando la humildad. ¿De acuerdo? La humildad que tiene. Por eso no se nombra a sí mismo. Y el único que lo sigue son Juan y Pedro. Pero sí precisa en estos versículos, en esta narración, a Pedro. Porque él es el agente, el autor del cumplimiento de la profecía. ¿Sí? Aquel discípulo que era conocido era Juan. Por eso no le da importancia a él. ¿Sí? Pero sí es Pedro. Y en Pedro, el haber ido y acompañado demuestra el amor al Señor Jesucristo. El que lo siguiera demuestra su amor, su acto de amor. No ingresar, un poco su temor. Por eso Pedro estaba fuera de la puerta. Pero jamás dudéis de que Pedro no amó al Señor. Pedro lo seguía por amor. Y tenemos lo siguiente. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. En otras partes dice que hasta con lisura se expresó. Fíjense, una de las primeras cosas que tenemos es que admirar si Dios predijo la verdad. Y el hombre presume la falsedad. ¿Por qué? Porque en verdad esta negación de Pedro ya había comenzado hace tiempo. ¿De acuerdo? Porque él dijo en un momento dijo: Jesucristo, yo hasta la vida daría por ti. Hasta la vida daría por ti. Y Jesucristo le dice: no, Pedro, tú vas a negar que eres mi discípulo. Me negarás, inclusive me negarás. No solamente que eres mi discípulo, sino que me negarás a mí que soy el Cristo. Pues si eso es lo que hizo, negarlo. No solamente estaba negando que era cristiano. Y fíjese cómo hay cosas interesantes en las cosas de Dios. En determinado momento de la historia, niños, niñas, adolescentes mueren en los circos romanos sin despreciar y sin negar a Cristo. Y este hombre que andaba con Dios está que los niega. ¿Ve? Por eso dice en un momento, cuando lo están apresando a Jesucristo, dice: dejar ir a estos. Ahora, Pedro negó a Cristo. Pero viene una historia detrás o delante de esto, donde dice el Señor Jesucristo: he rogado mucho por ti, porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero una vez tú vuelto,
apacienta a tus hermanos. ¿Sí? Fíjense toda esta historia que está sucediendo. Pareciera fácil, ¿no? Qué cobarde Pedro, qué miedoso Pedro, qué hipócrita Pedro, pero no es así. Recuerden que quien lo ha pedido a Pedro para zarandearlo es Satanás. Y si lo pidió a Pedro, imagínense si no pedirá a nosotros, imagínense si no pedirá a nosotros que leemos la palabra. Fíjense. Siempre es de mucha profundidad esos episodios donde Job es puesto en las manos de Satanás. Y Cristo también revela que Satanás nuevamente se le pone Pedro, se le da a Pedro. Pero el Señor dice que rogó mucho. ¿Cuáles son estas cosas profundas, divinas, secretas que están en este diálogo donde Satanás pide a Pedro? Tal vez nunca lo entenderemos. Pero sí estamos entendiendo que Pedro cayó. Que Pedro está negando a Cristo. En este momento dice, tú también, ¿eres tú también los discípulos de este hombre? Y Pedro lo niega. Pedro, un grande. Pedro, un doctor. Pedro, el maestro de todo el mundo. Pedro, sobre el cual Cristo empieza, porque dice, tú serás Pedro, la piedra. Fíjense. ¿Y cómo sucede este evento? Imagínense si Dios hubiese dejado que los ángeles condenaran a Pedro. ¿Hubiesen tenido piedad? ¿Hubiesen tenido misericordia? No, Pedro hubiese sido castigado inmediatamente porque estaba siendo negado. Pero por razones profundas de Dios, hace que los hombres seamos pecadores, ¿de acuerdo? Pero nos perdona para tener compasión. Nos muestra benignidad. Y Pedro, cuando está siendo interrogado, no está siendo interrogado por alguien con poder, está siendo interrogado por una mujer simple. Y por una mujer simple, y le dice con compasión, le dice, tú eres de los discípulos de este hombre. Le está hablando con compasión. Y Pedro, ¿qué dice? No lo soy. Fíjense, como si le dieran cosas, pues. No, no lo soy. La mujer le habla con compasión y él lo está negando. ¿Hay muchos actores que intervienen? Sí, pero acá lo trascendente es que él lo niega. Esta es la cosa importante. Lo negó. Vamos a la primera canción. Perdóname, Dios mío, te suplico, sabiendo lo que hacía te fallé. Mi rostro oculté de tu presencia, hoy siento la vergüenza de mi ayer. Mi mundo desde entonces se ha perdido. Aceptar, recíbeme en tus brazos, te suplico. Nunca
pude soltar. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer, mis días se apagaron y lloraron. Aunque yo me perdí, tu amor me persiguió. ¿Qué viste tú en mí para amarme tanto? Reflexiones de la Escritura. Programa Betel, la emisora de Dios. Damos gracias al Señor por tenernos en este lugar y permitir que nosotros compartamos con ustedes toda la amada audiencia de este tema tan maravilloso como es el capítulo 18 del libro de San Juan, la negación de Pedro. Y a mí me pertenece la segunda negación, donde la Escritura dice en el capítulo 25, en el capítulo 18, verso 25, dice la Escritura así: estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Es decir, aquí estaba un pariente de Malco, del que él le cortó la oreja, y este hombre no había sucedido mucho tiempo, lo reconocía bien, sabía que había acontecido algo que era inolvidable, un incidente, algo terrible, y entonces él estaba claro que este era Pedro, pero Pedro se negó. Pero lo primero que vamos a ver es lo siguiente: ¿a dónde estaba Pedro? ¿Cuál era la condición de Pedro? ¿Por qué Pedro niega al Señor? Gloria al Señor. Entonces, esa es la parte más importante, porque la Biblia dice que estaba calentándose. Primero estaba afuera, después que ya entra al patio, entonces él busca calentarse porque allí sentía mucho frío. Y se acercó donde estaba el grupo de personas para agarrar calor, para sentir abrigo. Y nosotros cuando estamos mal, ya hemos declinado en nuestra vida espiritual, pues necesitamos calentarnos, necesitamos buscar de ese calor, y más que el calor humano, el calor de Dios, lo espiritual, la parte más importante. Nosotros podemos notar de que Pedro niega al Señor porque Pedro, su nivel espiritual no era el acto, él estaba en un nivel muy bajo. Es más, el Señor ora allá en el Getsemaní y está en una oración tan intensa, tan tremenda, ya en sus últimas horas, y él regresa y los consigue durmiendo. Le dice, Pedro, no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces, la vida, la condición del cristiano, cuando está en esas condiciones, tiene que buscar a calentarse, tiene que buscar a refugiarse, a hacer algo, porque está en una condición muy baja, donde necesita de Dios. Y lo único que puede hacer, o lo que resulta de él, o lo que puede salir de ese tipo de persona, en un momento que se vea amenazado de muerte o con algún interés propio, es negar a Dios. ¿Cuántas personas en un momento dado niegan a Cristo? Gloria al Señor. En el momento que se toman una cola, están haciendo una cola en un banco o algo y quieren con un amigo pasar por encima de otro, en ese momento no dicen, mire, yo soy cristiano, yo soy fulano, el pastor, el evangelista, el maestro de tal iglesia. No, se quedan calladitos y dicen, ojalá nadie sepa que yo soy evangélico, porque aquí estoy cometiendo una infracción. Entonces, de esa manera estaba Pedro. Pedro estaba en una condición tan baja por no buscar de Dios, por no estar bien en la vida espiritual, que lo que le quedaba era negarlo, porque él lo había dicho que iba a morir si era posible por él. Pero esto lo dijo en un momento, y ya en este instante su vida espiritual estaba tan decaída que no podía hacer otra cosa sino negar a Cristo. Lo niega, y lo niega
teniendo evidencias, porque este hombre dice la Escritura que le dice, bueno, yo te vi allí, además yo soy familia del que usted le cortó la oreja, de Malco. ¿Y por qué lo vas a negar? ¿Por qué vas a decir que no? Así hay muchos cristianos que niegan al Señor en cualquier momento, circunstancia o momento de la vida, porque su nivel espiritual, hermano, no es el acto, no están bien, no están orando, no están buscando de Dios y creen que son superdotados y que pueden resistir y pueden desafiar cualquier tentación o cualquier situación, y no es así. Si no tenemos la armadura de Dios, si no estamos capacitados, nosotros podemos terminar negando también la divinidad, lo de Dios, lo puro, lo que nos ayuda a nosotros a tener una vida apta para vivir en paz con Dios. Entonces, Pedro negó al Señor, lo negó en esa ocasión ya por segunda vez, y esto era pues cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. Qué bien que nosotros podamos hoy en día entender y que esto Dios lo permitió para que fuera ejemplo, para que nosotros ahora no le neguemos, sino que estemos siempre buscando más de Dios para no estar débiles y en un momento como este, pues estar firmes y no caer. Amén, gloria al Señor. Dios le bendiga a todos los que nos escuchan, así es. Esta negación de Pedro, amén, ya anunciada por el Señor. Y pues yo digo que es como lo que el Señor nos ha dejado, amén. Nos ha dejado su palabra para que estemos apercibidos. Y que algunos no prestamos atención es otra cosa. Creemos que no vamos a caer, ¿verdad? Y cuando el Señor le dijo a Pedro que Satanás le había pedido para zarandear, allí había ya una advertencia, ¿verdad? Y vemos aquí entonces al punto al que tuvo que pasar Pedro para poder entender. Y llega al extremo ya de su tercera negación, cuando le dicen otra vez, y él dice, no, yo no soy, es que yo no soy. Se negó tantas veces que, de hecho, cuando leemos en Marcos, son palabras expresivas más fuertes, porque cuando le dicen, pero tú eres uno de ellos porque hablas igualito que ellos. O sea, había una gran diferencia. Sí podían identificar entonces a los que andaban con Jesús, a los que no estaban con él, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo a partir de este momento Pedro entonces escucha ese cantar del gallo. Y eso es lo que lo hace despertar, reaccionar, de entender lo que el Señor ya le había venido anunciando. Allí podemos entonces entender algo. Aún cuando cuando Juan y Pedro eran los apóstoles más allegados al Señor, podemos ver allí que por lo menos de parte de Pedro faltaba todavía mucho. Sí, Pedro estaba allí con él, es verdad. Pero ¿estaba realmente Pedro afirmado realmente? ¿Conocía realmente quién era su Señor? Yo considero todavía no. No estaba bien preparado, no estaba bien instruido. No había conocido realmente ese Señor. Aun cuando en una oportunidad le dijo, Señor, yo doy la vida por ti. Y el que venga, yo muero por ti. No, el Señor conocía. El Señor sabía, Pedro, todavía no sabes, todavía no estás bien preparado. Te voy a enseñar, te voy a explicar. Mira, Satanás me ha pedido para esto. Y es necesario que pases por esto para que después vengas y vayas donde tus hermanos. ¿Ve? Y los alientes. Y alcance madurez. Sí, para que fuese más maduro en esta parte. ¿Ven? Entonces podemos encontrar aquí esta tercera negación de Pedro hacia el Señor. Y dice, lloró amargamente. Lloró amargamente. Qué bueno. Yo digo, analizando esta parte, el llorar de Pedro es un llorar amargo, un llorar de arrepentimiento. Allí entendió, allí se comprendió y pudo ver que su Señor no lo miró con mirada de odio, de rechazo, no. Fue una mirada de compasión, de amor, de recordatorio de lo que te dije, Pedro, ¿te das cuenta? Así es el Señor con nosotros también. Usted y yo podemos a veces cometer errores, faltas delante del Señor. Pero ahí está un Señor que no nos condena, no nos juzga, sino que nos da la oportunidad de poder nosotros
ponernos a cuenta con Él, aceptar nuestra falla, nuestros errores, pedir perdón y encaminarnos. Decirle, Señor, aquí estoy. Quita de mi rebeldía, quita de mí altivez, porque si analizamos bien, allí todavía estaba en Pedro eso. Porque decirle, Señor, yo doy la vida por ti. No, Pedro, cállese, que usted no sabe lo que está diciendo. Quite primero esa altivez suya. No, porque usted no es ni más que los demás apóstoles, no. Usted no puede ser igual, más que ellos, todos son iguales. Porque cuando el Señor llama a la persona a sus caminos, quiere que seamos como Él, mansos y humildes. Amén. Vamos a una segunda canción. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Oh Dios mío, Dios mío. Hoy vengo delante de ti una vez más. Padre, ten misericordia de mí, Dios mío. Por tu grande amor inagotable, Padre. Borra la mancha de mis pecados, oh Dios mío. Quita toda mi maldad y borra todas mis rebeliones, oh Dios mío. Pues reconozco que he pecado contra ti, Dios mío. E hice lo malo delante de tus ojos. Y grandes son mis faltas. Y grandes son mis culpas, oh Dios mío. Perdóname, perdóname, perdóname. Reflexiones de la Escritura. Continuamos en Reflexiones de la Palabra. Antes de empezar el rol de preguntas, quisiera enviar un saludo a la familia Contreras que reportan sintonía. Amén. Voy con la primera pregunta. ¿Cuáles son las 3 negaciones de Pedro? Bueno, tenemos en primer lugar que según la literatura que estamos leyendo en esta Biblia, en la primera está en 17, dice, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Quién es ese hombre? Cristo. Es decir, la primera negación es a Cristo. La primera negación es a Cristo. Fíjese. Lo segundo dice, ¿no eres tú sus discípulos? No, no lo soy, no soy, ni me interesa lo que diga este hombre, ni me interesa lo que diga Cristo. La tercera es, te vi con él en el huerto. Yo, que camine con él, no, hay 3 negaciones. Es decir, negó la divinidad de Cristo, negó ser seguidor de Cristo, y ni siquiera ante los ojos que lo vieron, dijo no. Que creo que muchos cuando empezamos en la vida cristiana somos igualitos. Oye, pero yo sé que tú eres cristiano porque vas a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia, hermano, sino que es la mujer. ¿Me entiendes? No, yo cristiano, no fumar, no. Es decir, hay muchos ejemplos que dar, pero creo que todos en algún momento de la vida
la hemos hecho la de Pedro. Negar a Cristo, negar sus enseñanzas y ni siquiera nuestra conducta. Negamos así nos vean en la iglesia. Esas son las 3 negaciones para mí. Amén, sí. Me hizo recordar, hermano Richard, eso de que a veces actuamos así cuando estamos iniciando. Y las amistades, ¿no? Las amistades que uno tenía, que decía, amigos, y estás yendo a la iglesia porque te vi que saliste de verdad. Ah, no, sí, yo voy, pero yo voy nada más por ir. Habiendo ya hecho una confesión de fe, ¿sí? Entonces ¿qué me identifica a mí con esto de Pedro? Algo como eso, ¿no? No, yo no. ¿Eres tu discípulo? No, yo no. Yo no soy discípulo, yo voy. Entonces podemos ver allí que, oye, aun cuando estamos, el Señor se preguntará, bueno, pero ¿eres o no eres? O sea, decídete. ¿Verdad? Porque no podemos andar haciendo esto. O estamos a favor o estamos en contra del Señor. No podemos ser ese doble cara. ¿Ve? No podemos tener esa vida doble. ¿Sí? En la casa sí, en la calle no. No. Esto refleja mucho esta parte de... O es blanco o es negro. O es blanco o es negro, sí, es verdad. Amén. Bueno, hermano, en el versículo 17, donde está la primera negación, dice que él negó ser su discípulo. Y esto es muy importante porque nosotros vemos que la mayoría de las personas, como decía yo al principio, que por la flaqueza, por falta de experiencia, madurez, o tal vez tener más cimientos en las cosas de Dios, en la vida cristiana, nos es fácil negarlo. Yo recuerdo de que yo, por ejemplo, practicaba el baile y tenía fama. Y entonces empezaba la gente a decir, bueno, y este se arrepintió, se convirtió. Y yo compré una Biblia pequeñita, chiquitica, me la metía en el bolsillo y me iba para la iglesia. Y cuando yo entraba a la puerta de la iglesia, la sacaba. Pero mientras tanto la gente no sabía que yo era evangélico. Pero no pasaron 3 meses cuando llegó un predicador y predicó acerca de Romanos, donde habla la escritura de que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en todas las palabras que él dijo, pues estuvo la palabra maravillosa que dijo, hay gente que se avergüenza de cargar una Biblia. Y cuando yo oí eso, de ahí en adelante me compré una Biblia grande. Y siempre he tenido una Biblia grande. Entonces, Pedro negó que era su discípulo. Discípulo es el que aprende, el que es enseñado por alguien. Entonces, cuando nosotros negamos al maestro, negamos al que nos ayuda, al que nos instruye, al que nos enseña, la cosa está grave. Amén. Hay una situación terrible allí, es decir, la persona está en una condición que merece, pues, que pase algo en la vida de él, como lo que sucedió al final en la vida de Pedro. Entonces, estas 3 negaciones nos hablan de cosas muy importantes, porque, por ejemplo, él le niega, alabado nuestro Dios, como discípulo, le niega también como su seguidor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir al Señor todo el tiempo, no es de un día o de 2 días o de 3 meses. Nosotros tenemos que permanecer. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, amén. Continúo la siguiente pregunta. Bueno, ya continuando con esta reflexión de las 3 negaciones de Pedro, ¿qué nos enseña estas negaciones de Pedro? Esto es muy amplio. En mi caso me llevaría mucho, pero siempre las pocas veces que puedo compartir, y principalmente conmigo, la negación de Pedro, a mí personalmente lo que me dice es, el Señor te va a perdonar. Arrepiéntete. El Señor te va a perdonar. Por más falta que sea desagradable. Porque me parece que podemos cometer los pecados más grandes. Y entonces, esta negación de Pedro a mí me enseña que el Señor me va a perdonar, que tengo que confiar, que posiblemente no sea tan rápido el perdón, porque a veces cometemos pecados a sabiendas. Ejemplo, un pecado que sabemos, dice, no tengáis cólera, hacer morir a la cólera, y nosotros seguimos con cólera. Otro pecado, no hables mal de la gente, y seguimos hablando mal de la gente.
Y entonces decimos que la negación de Pedro, a mí me encanta mucho mencionar esto y siempre digo a todo el mundo, aquellos que están practicando el homosexualismo, aquellos que están practicando la prostitución, aquellos que están practicando la delincuencia, aquellos que están practicando, recuerden esto. Este hombre que estuvo cerca a Cristo, este hombre que no era hipócrita, que amaba a Dios, lo negó. Entonces, y si a este hombre lo perdonó Dios, imagínese usted, hermano, que practica la prostitución, la drogadicción. Imagínese a nosotros que cometemos pecados, nosotros que estamos metidos de pies y cabeza en la santidad, pecamos. Pecamos. Y no me digan que no. Así es. Pecamos. ¿A quién a nosotros nos insulta alguien, nos ofende y la mano no se nos llena de sangre y queriendo devolverle? ¿Quién de nosotros no? Entonces, la negación de Pedro nos enseña que debemos, nuestro carácter, ser templado en las cosas de Dios y que jamás, jamás, jamás olvidemos que si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. Amén. Amén, así es. Sí, también nos enseña allí a un Pedro en su condición, ¿verdad?, de no conocer todavía al Señor, y a un Pedro después, ¿verdad? A un Pedro que ya no era el mismo. Después de que pasó este suceso, podemos ver de ahí en adelante a un Pedro totalmente diferente. Vemos después cómo el Señor también va y se presenta entre ellos. Y, oye, y viene esa palabra donde se reúne y vuelve con mucho amor y le dice, Pedro, ¿me amas? Allí encontramos a otro Pedro ya diferente, distinto, un Pedro ya cambiado. Un Pedro que ya había entendido lo que era servirle al Señor. Sí, mi hermano, lo que pasa es que nosotros a través del tiempo y la madurez, pues vamos aprendiendo a entender lo que dice la Escritura. Porque la palabra de Dios nos enseña de que el que es de Dios no peca. Y esta es una parte fuerte. Pero esto se alcanza es cuando se ha alcanzado madurez espiritual, cuando hemos llegado a un nivel donde nosotros entendemos que esas acciones, esas cosas negativas ofenden a Dios y allí no estamos bien con el Señor si lo hacemos. Entonces ya la ira y todas estas cosas nosotros tenemos que desecharlas. Como dice la Escritura, quítese de vosotros todo esto. Por ejemplo, en estos días, yo tengo unas tierras y en estos días me fui a una actividad por allá y cuando regresé el vecino había echado una pique, me había quitado como 1,5 hectáreas. Yo creo que me está oyendo porque es aquí cerca. Y cuando fui allá a decirle que corrigiéramos ese error, que era de él, me salió con un machete y me dijo que no, que eso lo arreglábamos, era con eso, y se me vino encima. Y yo me quedé parado solamente atando los demonios y diciéndole, Señor, guárdame y líbrame de que este hombre vaya a alzar su mano contra mí. Llegó el momento de que bajó, se dio de cuenta, Dios, no sé, algo sucedió, pero el Señor se mostró allí y el hombre retrocedió y se fue. Y yo me quedé tranquilo. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar haciendo eso. Yo no puedo pecar, yo no puedo levantar la mano contra él. Porque, ¿cómo digo que soy cristiano y entonces voy a salir peleando con alguien? Si yo tengo que humillarme, la Biblia dice que si alguien se levanta contra mí, pues no procure la venganza. Y lo amo. Y a los 3, 4, 5 días volví a verlo y lo saludé y le hablé. Amén. Amén. Porque esa es la demostración de verdad de que estamos maduros y que hemos cambiado. Menos mal que no le dio por cortarle la oreja al vecino. Uy, si no había quien se la ponga ahí, no había Cristo. Vamos a una canción y seguir con las preguntas. Estás escuchando Reflexiones de la Escritura con Richard Ángeles. Que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy,
Rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Hoy mi vida rinde su aliento, rinde el alma y corazón, rinde su sueño, rinde todo. Reflexiones de la Escritura. Continuamos con este rol de preguntas que está muy, muy bueno. La siguiente pregunta, ¿Pedro aprendió lo que significa el perdón? Desde mi punto de vista, sí, porque, repito, cuando Dios más nos da, más nos exige, dice la Biblia. Dice, no pretendáis ser maestros porque habrá más exigencia y mayor condenación. Amén. Entonces, si Pedro estaba con Cristo, debía ser condenado inmediatamente, muerto. Y él está entendiendo ahorita que tiene la misericordia. Es decir, sin hacer mucho, yo no creo que Pedro pudo haber dormido. No sé cuántos días no durmió Pedro. No sé cuántos días habrá llorado amargamente. No sé, porque él sabía en su corazón que lo habían negado. Lo habían negado al Salvador, a Cristo, porque Dios le dio a él esa revelación que es el Cristo. Y lo hizo públicamente, y en unas partes, si lo vemos en otro evangelio, lo dijo con lisuras, con grosería, fue vulgar. Miren, esto es importante que nosotros, que lo aprendamos de Pedro. Por eso este caso, a mí me gusta la Biblia, porque nos cuenta cuán humanos somos, y la Biblia no oculta cuán pecadores somos y cuán humanos y cuánto Dios nos ama y cuánto Dios nos perdona. Una cosa que quiero que siempre tomar acá. Miren, en primera de Tesalonicenses 5 dice lo siguiente: hermanos, amonestéis a los ociosos. Dice, amonestéis a los ociosos. Mirad que ninguno pague mal por mal. Fíjese cuánto trabajo tenemos en nuestra propia casa y en nuestra propia iglesia. Por eso es importante aprender de Pedro, cómo Pedro aprendió el pecado. Que perdonar es una cosa extraordinaria de Dios. Pero tampoco no podemos ser indiferentes ante el pecado del resto. Amén. Sí, gloria al Señor. Sí, Pedro aprendió el perdón. Qué bendición. Y como dice nuestro hermano, que Dios nos amonesta a servir. Y Pedro, dice la Escritura, que cuando hubieron comido, Jesús le dijo: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y esto es lo más importante que nosotros podemos ver aquí, que cuando nosotros entendemos que Dios nos utiliza es porque Él nos ha perdonado. Amén. Y si el Señor lo mandó a pastorear sus ovejas, es porque Dios ya le había dicho a él en su corazón, en su conciencia, en su ser, que ya estaba perdonado. Pedro estaba perdonado, ahora le está sirviendo al Señor. Decía nuestro hermano Luis M. Ortiz, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, una persona que no le sirve a Dios es porque sabe que no tiene el perdón de Dios. Pero si nosotros tenemos el perdón de Dios y el Señor se ha sacrificado por nosotros, nos ha dado esta vida que tenemos, la vida eterna y esta esperanza viva, pues nosotros no nos queda otra sino servirle al Señor. Y esa es la amonestación, como decía nuestro hermano, de que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él y seamos fieles a Él con todo lo que ha hecho por nosotros, perdonándonos tan negros y fuertes y terribles pecados, que dice la Escritura que si eran rojos, vendrán a ser como blanca lana. Amén, así es. Sí, aprendió Pedro. Yo estoy seguro que sí. La Biblia lo registra. Sí, Amén. Aprendió la lección. Qué bonito cuando aprendemos. Qué bueno cuando nosotros aprendemos a dejarnos corregir. Y ya por el Señor, que sea Él ahora dominando.
que no es fácil, ¿no? Porque mire el acontecimiento que le ocurrió al hermano. Y le comentaba yo mientras estaban fuera, que unos dicen, no, pues yo aparté un ratico la Biblia y fui y le di 2 cachetadas santas. No, ¿qué es eso? No es así, no es así. ¿Verdad? Eso se llama entonces aprender. El Señor Dios, no procuré la venganza. Aprender, sí, Señor. Así que, bueno, no sé si hay otra pregunta, Sí, hermana. sí. Continuamos. Bueno, había muchas acusaciones contra Pedro, ¿no? Era una situación que puede poner nervioso a cualquiera. La pregunta es, ¿cómo hago yo para salir de una situación a la que no quise estar? ¿Cómo hago yo para salir de ella? Oye, Wow. Digamos, a ver, lo que estoy entendiendo es que, digamos, que tú negaste, oye, ejemplo, un pecado que nosotros, lo que decían, el hermano, iba a la iglesia con vergüenza, con la Biblia chiquitita, lo más oculto posible, ¿no? ¿Y cómo hacemos para salir de esto? Siempre digo que hay 2 elementos claves para salir, y creo que Pedro los utilizó. Recordar las palabras del Señor y la oración. Porque si no tomamos esas 2 herramientas, la oración y la palabra, jamás tendremos la valentía. Y el cristiano tiene que ser valiente. Nos van a insultar, te amo, hermano. Nos van a menospreciar, te amo, hermano. La actitud del hermano, es decir, se le cuadra a un hombre a medio metro con un machete, ¿quién no tiene temor? Pero el que tiene confianza en Dios dice, te amo, hermano. Amén. Y el amor puede más que el odio. Entonces, esos serían mis 2 consejos. La lectura y la oración. Hermano, y también la fe. Tener fe de que Dios nos va a ayudar a salir del problema. Porque es un problema. ¿Cómo salgo yo después que estoy metido en una situación? Pues tengo que tener fe en Dios, confiar en Él y esperar en Él. amén, así es. Es importante tener presente eso. La palabra, porque por algo el Señor ya nos ha enseñado. La palabra que es la que nos corrige, pues. ¿Verdad? Y cuando se presenta una situación como esa, pues por supuesto quiere actuar a nuestra manera, pero recordamos que a paz nos ha llamado el Señor, ¿sí? Y a amarnos por todo. Amén. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Dónde queda la fidelidad de Pedro? Ya que él había prometido a Jesús que daría su vida por él. Bueno, eso suena a mí en este momento irrisorio, pero imagino que él estaba, pero él no sé, quiero pensar que tal vez quiso hacer la de Judas. Mátenme, esa lanza atraviésame, tú con tu espada córtame la cabeza porque soy indigno. Yo creo que él estaba destrozado, es decir, qué fidelidad, ahí no hubo nada ya de fidelidad, hubo una traición completa. Y entonces yo creo que él se sentía pues devastado, prefiriendo morir a vivir. Pero algo lo sostuvo para no quitarse la vida y entender que Dios nos perdona. Sí, sí. Bueno, él cuando lloró amargamente, dice la Escritura, pues que así lo registra. Yo pienso que allí él tuvo un sosiego, tuvo un poquito de descanso de ese abatimiento, de esa situación tan terrible de que su conciencia le juzgaba de que él había prometido darle la vida y que ahora estaba en esas condiciones negándole, y hasta que el gallo le cantó. Pues el llorar, yo digo que trae consuelo, trae sosiego, trae paz. Y cuando nosotros lloramos después de una situación que cometemos algún error y lloramos y pedimos perdón, pues sentimos paz, ¿verdad, mi hermano? Oye, ¿dónde quedó esa fidelidad? No, eso no quedó. Eso Yo quedó digo, en cero. eso no quedó ni para buscarla con lupa en ese momento. pero qué bonito es, ¿verdad? Que este llorar con amargura, amén, le trajo, y la mirada del Señor le dio a entender, Él me perdona. Él me mira con ojos de misericordia, con ojos de amor, no me rechaza, y por eso tal vez esa intención de querer quitarse la vida, de que ahora soy culpable, golpéenme, apedréenme, pero el recordar esos ojos del Señor y de su amor
dijo entre sí, yo me levantaré. Amén. Yo me levantaré. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado? A mí me ha pasado. He fallado delante del Señor. Oye, qué terrible, Señor, me siento culpable. Pero ¿sabe qué? Sé que tú eres mi Salvador, el Dios de oportunidades, el Cristo de misericordia, de amor, y que no me juzga, no me condena y me da la oportunidad de levantarme. Eso es lo que hay que recordar. Esa mirada. Yo creo de que Cristo. sí, ¿no? Porque aquí en nosotros, como le está pasando al hermano, que se están expropiando como un ladronzuelo, queriendo quitarle 1,5 hectáreas de sus propiedades. ¿Quién no nos ha pasado que hemos prestado dinero? ¿Quién nos ha prestado que hemos encargado ganado? ¿Quién nos ha pasado que a alguien le hemos dado algo de buena voluntad a lo nuestro y no nos devuelve? Y Dios dice, perdónalo, pero yo es mi platita, es mi vaca y lo quiere que lo perdone. Perdónalo. Qué difícil es perdonar con hechos. Y lo que dice la pregunta, que ¿a dónde quedó la fidelidad? Pues como dice nuestro hermano, ahí no quedó en nada, porque nosotros los seres humanos, Dios permite muchas cosas para que entendamos de que a veces Él nos lleva a cero. Sí. Para que entendamos que Él nos levanta de abajo, del polvo, del muladar otra vez de nuevo, nos perdona otra vez, nos levanta, nos restaura. Para el Señor no hay nada imposible y Él puede hacer algo nuevo de nuevo, como hizo el alfarero allá en el capítulo 18 del libro de Jeremías. Amén. Creo que sí queda tiempo para hacer otra pregunta. ¿O quieren agregar algo más a esta? No, Lánzala, Sí, si que alcanza un creo que poquitito. sí queda algo de tiempo. ¿Por qué si Pedro reconoció que era el Cristo, lo negó? Y no solamente lo negó, sino que comenzó a maldecir y a jurar que no lo conocía, según Marcos 14:71. Esto es porque nosotros decimos muchas veces que sí amamos a Cristo, pero no somos, digamos, íntegros en todas las partes. ¿A qué viene esto? Si es que Cristo no domina toda tu vida y tú le dejas un pedacito de ti que tú quieres tener control, ahí vas a caer. Ahí vas a caer. Y Pedro siempre decía yo. Y ahí fue su caída. Confianza excesiva, ¿no? Confianza, no. La confianza a veces es Confianza Dios. en él mismo. En pues. mismo, exacto. Confianza en yo, yo. Exacto. Claro. Para mí fue su caída por eso. Claro. Sí, y el ego, vamos a llamarlo así. Porque yo estoy más allegado, yo me creo pues, tal vez superior a los otros 11. Eso también influye allí. Listo. Terminamos con una oración. Hermano, por favor. Oremos. Dios y Padre que estás en gloria, en esta hora te damos gracias, te adoramos y te glorificamos, exaltamos tu grandeza, tu poder y tu gloria. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te ruego que sigas obrando en cada oyente, en cada persona que recibe cada día estas reflexiones. Te pido, Dios mío, que sigas obrando en ellos, sanando, restaurando, libertando, salvando las almas, porque es el propósito de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias te damos en Cristo Jesús. Bendice a tu siervo, Señor, y sigue bendiciendo este programa. Amén y amén. 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 Hasta la Será próxima. hasta la próxima. Gracias por escuchar.